Hola, te doy la bienvenida al curso de dibujo definitivo. Estoy muy feliz de que te hayas inscrito. Has tomado una buena decisión, si lo que quieres es llegar a dibujar increíble. Antes de continuar con la introducción, permíteme presentarme. Mi nombre es Maximiliano Ugarte, soy artista y gestor cultural titulado en AYEP en Santiago de Chile el año 2016. A lo largo de mi carrera artística he escuchado muchos mitos acerca de dibujar bien. Pero lo que sí he podido comprobar es que todos, absolutamente todos, podemos dibujar. ¿Qué hace falta para lograrlo? Pues en este curso vamos a responder a esa pregunta, y te aseguro que al finalizar vas a lograr avances increíbles en tu técnica y conocimientos respecto al arte del dibujo. Este curso cuenta con 27 secciones que suman más de 120 clases, en las cuales vamos a ver los puntos más importantes del dibujo. Así como también vamos a ver ejercicios diversos para aplicar la teoría a situaciones más pragmáticas. El curso se agrupa de la siguiente manera. Primero vemos las bases y fundamentos del dibujo artístico, y luego las temáticas más importantes del dibujo, como lo son el dibujo de paisaje, el dibujo de bodegón, la figura humana y el retrato, de manera de cubrir todas las áreas y tener una mayor comprensión de lo que significa realmente el dibujo artístico. Vamos entonces con la primera clase, nos vemos allí. Muy bien, entonces aquí tenemos un lápiz común y corriente de unas dimensiones normales, no es un lápiz totalmente nuevo, ya está un poquito usado, pero vamos a utilizar como modelo para representar la forma correcta en la que nosotros vamos a tomar nuestro lápiz al dibujar. Lo que sucede es que es un poco contradictorio, debido a que no existe una forma correcta única, sino que es relativa de acuerdo a lo que estemos trabajando en ese preciso momento. Y son principalmente en tres etapas en las que podríamos definir cómo va a ir variando la forma en la que vamos a tomar nuestro lápiz. Lo básico, lo más recomendable sería que tomáramos el lápiz de una forma cómoda. Algunas personas, siempre obviamente dando un ejemplo con mi mano derecha, algunas personas lo toman así, en esta posición, que es bastante cómoda, es una posición de 3 ejes con 2 dedos de soporte y un dedo de apoyo que sirve básicamente para presionar el lápiz y que no salga de nuestra mano. Lo normal también sería poder utilizarlo así. Hay algunas personas que lo utilizan así y en realidad no es que esté mal. Lo que realmente es importante es la posición. ¿A qué nos referimos? Bueno, en este primer espacio nosotros vamos a trabajar en esta misma forma, ¿sí? Así nada más, pero ¿a qué vamos a representar este espacio? Bueno, a cuando dibujamos detalles o zonas muy específicas, bastante pequeñas, por eso digo detalles, y zonas también de alto contraste tonal, es decir, lugares en donde el lápiz está muy marcado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tomamos el lápiz muy cerca de la punta del mismo, acercamos nuestros dedos a esta parte del lápiz y lo presionamos fuertemente. Más cerca de esto podría ser recomendado en algunos casos excepcionales, pero lo más recomendable es que salga toda esta parte de la madera que se puede ver del lápiz hacia afuera. Entonces muy firmemente tomamos el lápiz y tenemos un control total del mismo. Entonces podemos trabajar mucho detalle de esta manera. Podemos hacerlo, por ejemplo, trazos oscuros, como por ejemplo estos, ¿sí? Que es un trazo bastante oscuro, sirve en esta posición. ¿Por qué además es recomendable tomarlo así y no desde muy lejos? Porque si lo tomamos desde muy lejos ejerciendo la misma presión, el punto de gravedad va a hacer que se rompa lámina, y no queremos que suceda en ningún caso, por lo tanto se recomienda que siempre el eje sea nuestro dedo o nuestra mano. Ahí va a ser el punto de más presión, entonces serviría para trabajar zonas de bastante oscuridad y también zonas muy pequeñas, porque así tenemos más control total del lápiz, tenemos un control absoluto. El resto del lápiz simplemente sirve para estabilizar todo el procedimiento. Pero de esta manera podemos trabajar cositas más pequeñas y es mucho más fácil para ese tipo de labores. Pasamos entonces al caso número 2. En este lugar vamos a ver el ejemplo más común, que es el ejemplo en donde básicamente
de alguna manera el dibujo no es ni muy oscuro ni muy detallado y no queremos un tono tampoco demasiado alto, demasiado sutil, queremos que sea un nivel intermedio. Bueno, hablando de intermedio, vamos a utilizar la zona media del lápiz para conseguir ese objetivo. Tomamos el lápiz aquí, puede ser de la misma manera con estos dos dedos de apoyo, ¿sí? Que se ponen ahí, que no podemos dibujar así nada más, sino que tenemos que poner la firmeza, y esa es con este dedo de por acá. Muy bien, entonces vamos a tomar, digamos, el lápiz así, en esta zona media, y podemos conseguir tonos no tan oscuros, pero sí de un tono equilibrado, que es lo que se busca en este caso. Perfecto. Claro, se dan cuenta, podemos conseguir este tipo de tonos. Pero por mucha presión que yo ejerza, es muy difícil conseguir la misma oscuridad tonal que en ese caso. Y también para trabajar zonas medianamente detalladas, no detalles tan excesivos como en este caso. ¿Sí? Aquí, ya si tomamos el lápiz a esta altura, la mina tiende a ser mucho más ancha, porque el lápiz se inclina. El lápiz, cuando trabajamos con detalle, más que inclinarse, el lápiz se pone muchísimo más vertical respecto al papel. En ese caso, está más vertical, aquí se va inclinando más, ¿sí? Por eso es que aparece más ancho el detalle, por eso que no es tanto para detalles, sí para zonas intermedias. Y finalmente pasamos al caso número 3, que es bastante común, y aquí es donde mucha gente se tiende a equivocar. Por ejemplo, cuando ya trabajamos un dibujo, no sé, en su fondo, digamos, o los planos más alejados, o tonos muy altos, es decir, muy tenues, la gente o las personas comúnmente suelen utilizar esto mismo. Por ejemplo, seguir aplicando poca presión, pero tomando el lápiz desde aquí. Una cosa así. Si bien en algunos casos puede servir, no es lo más recomendable. Lo que yo les recomiendo es que tomen el lápiz muy desde atrás, desde la zona trasera del lápiz. Y en este caso, no ejercer demasiada presión, sino incluso dejar caer el lápiz por su propio peso. Y que ese peso del mismo lápiz sea el que vaya dibujando el trazo sobre el papel, como por ejemplo en este caso. ¿Ven? Aquí solo el peso del lápiz está haciendo estas líneas que apenas se ven. Ahora, esto obviamente puede ser muy exagerado. Pues bien, entonces vamos a cogerlo un poquito más adelante, pero sigue siendo la parte trasera del lápiz y vamos a ejercer un poquito más de presión. Ahí sí queda mucho más natural el trazo, queda mejor que el de aquí, ¿sí? Y es para zonas amplias, para zonas de ningún tipo de detalles, para fondos de dibujos, para zonas que requieran este tono mucho más suave, mucho más sutil. Perfecto, entonces estas serían las formas. En caso, chicos, en caso de que tengan un lápiz más pequeño, como este, por ejemplo, que ya es un lápiz bastante gastado, o como este de por acá, que son prácticamente lo mismo, el procedimiento sería lo mismo, solo que en un rango de movimiento mucho más reducido. Para zonas de detalle lo tomamos desde muy cerca, ¿sí? Para zonas de detalle que requieran muchos más elementos en un espacio reducido. Para zonas medias o intermedias, el lápiz desde la mitad. Perfecto, lo tomamos. Al intentar hacer esas bolitas como estos detalles, estos circulitos ya quedan más anchos, o sea que está cumpliendo bien este proceso. Y para áreas generales tomamos el lápiz así, simplemente. ¿Sí? Entonces esta es la forma correcta de tomar el lápiz. Pues bien, entonces ya que vimos los tres casos, vamos a ejemplificar y vamos a resumir en qué consiste básicamente. El procedimiento que yo les recomiendo en cualquier caso es utilizar estos tres dedos. El pulgar, perfecto, el índice y el cordial, estos tres dedos como puntos principales de ejes. Dejamos reposar el lápiz aquí, perfecto, en esta posición, pero obviamente el lápiz se cae, ¿sí? No podemos trabajar así. Entonces lo ponemos aquí y utilizamos el pulgar para obviamente sujetarlo y ofrecer mucho más soporte, mucha más seguridad para dibujar. Y para áreas detalladas podemos incluso utilizar esta técnica que, bueno, yo a través del tiempo la he podido utilizar. Simplemente vamos a trabajar zonas de detalle y acercamos así, miren, por ejemplo, y bajamos los dedos. Perfecto. O sea, si tienes la mano así y para ahorrarse movimiento, simplemente presionan y bajan el lápiz. O bajan los dedos, mejor dicho. Si es que están, por ejemplo, ahí, lo bajan a la zona media. Perfecto. Eso sería como movimientos bien rápidos para que, en caso de que estén dibujando, puedan ahorrarse tiempo. Perfecto.
Así que esta sería la técnica, muy importante. ¿Ok? Entonces sigamos con la siguiente clase. Muy bien, entonces vamos a posicionar nuestro papel sobre nuestro escritorio con cinta masking tape en sus 4 esquinas. Vamos a fijarlo bien, como ya vimos en la clase de la sección número 1 de la preparación de nuestro espacio de trabajo. Vamos pegando el último pedacito de masking tape y ya tenemos nuestro papel totalmente preparado. Muy bien, entonces vamos a comenzar a trabajar el pulso de nuestra mano o el pulso de nuestro trazo. Para ello podemos realizar una serie de ejercicios. El primero será un ejercicio lineal. Vamos a comenzar entonces con líneas en diagonal. Vamos a ubicar en primera instancia nuestra mano donde va a comenzar la línea y rápidamente vamos a trazar una línea de molde o de referencia para poder seguir haciendo el resto de las otras líneas. Perfecto, como pudieron ver muy rápidamente trabajé con esta línea y voy haciendo líneas paralelas a la primera, así. La principal idea en este caso, en este tipo de ejercicios, es que podamos mantener la separación o el espacio correspondiente a cada línea de manera constante. Entonces que nos queden más o menos simétricos, que nos queden más o menos parecidos estos espacios y que no nos quede un espacio muy grande y otro muy pequeño. Perfecto, así que por aquí voy trazando otra línea. Observen bien como al principio voy como ubicando un poquito el lápiz. Y ya cuando estoy seguro del trazo que voy a realizar, procedo a ejercer el movimiento hacia abajo. Por supuesto que no es necesario que nos quede perfecto al principio o que nos quede muy bien hecho. Ahí por ejemplo arriba podemos ver que hay un error. Y si ustedes quieren pueden incluso borrar con goma moldeable o con goma común y corregir. En este caso simplemente lo voy a hacer para que puedan verlo como demostración. Perfecto, y uno después trazaría la línea. En todo caso no es algo que recomiende mucho borrar, solo quise mostrarlo, por si sucede el caso. Lo importante, si es que se equivocan, es que no se preocupen, terminen la línea y pasen directamente a la siguiente. ¿Por qué? Bueno, porque realmente este es un ejercicio que solo va a tener efecto si es que practican mucho, si es que lo hacen todos los días, si es que lo hacen día por medio o 3 veces a la semana o incluso una vez a la semana, pero durante bastante tiempo. Obviamente si practican mucho, si practican casi todos los días, en una semana o en unos cuantos días van a sentir un mayor dominio del lápiz, van a tener un mayor control del mismo. Y obviamente su pulso va a verse totalmente mejorado, se va a ver mucho mejor. Por eso que todo es relativo en cuanto al tema de la práctica, de la frecuencia con la que realicemos este tipo de ejercicios. Aquí estoy trabajando las mismas líneas. Como pueden ver es un trazo bastante relajado, no es un trazo excesivamente rápido. Quizás al principio, sobre todo la primera línea, fue muy rápida porque era más pequeña, ¿cierto? Pero aquí ya estamos en un trazo mucho más ancho, mucho más largo, más extenso. Y es por obviamente las dimensiones del papel. Obviamente en las esquinas se va a hacer más pequeño este trazo. Entonces vamos así. Así realmente podemos ver también que obviamente no quedó perfecto. No se ve un dibujo excepcionalmente bien conseguido, pero no importa. Lo importante es que practiquemos, es que vayamos soltando la mano. Y he visto muchas personas que se frustran cuando ven este tipo de ejercicios porque ven que les quedó muy mal, que les quedaron chuecas las líneas, que se les desviaban hacia todos lados. Pero no se preocupen, sigamos practicando, sigamos mejorando. Este es un proceso continuo, pero debemos hacerlo paso a paso. Vamos ya llegando al último extremo. La última parte de la hoja y vamos a terminar esta fase de las líneas en diagonal.
Perfecto. Aquí terminamos, entonces lo que vamos a hacer será proceder a sacar la masking tape con cuidado, intentando no romper la hoja. Vamos a dar vuelta el mismo papel y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero a la inversa, en el sentido inverso. Utilizamos el mismo papel que dibujamos estas líneas diagonales y vamos a volver a dibujarlas, pero esta vez al revés de cómo las hicimos en el caso pasado. Recuerden que en el caso pasado dibujamos desde arriba hacia abajo. Ahora lo que estamos haciendo es desde abajo hacia arriba, cumpliendo exactamente el mismo proceso, pero haciendo finalmente que nuestro cerebro interprete de mejor manera si es que trabajamos ambos sentidos. Muy bien, ahora vamos a pasar entonces. La idea es que obviamente ustedes puedan completar la hoja por delante y por detrás con líneas en diagonal, en sentidos opuestos. Una vez que hayan terminado ese papel, vamos a pasar a este nuevo espacio y vamos a dibujar líneas pero verticales. Dibujamos antes líneas diagonales, ahora vamos a trabajar líneas verticales. Calculé más o menos ahí el ancho de estas líneas y observen cómo se mueve mi brazo prácticamente entero. La mano muy poco es lo que se mueve, la mano se va inclinando un poquito, se va cerrando, observen bien, casi en cámara lenta. Pero el lápiz no se mueve, el lápiz está totalmente estático, el lápiz está fijo en esa posición, no se mueve en lo absoluto y no debe moverse. Perfecto, por lo tanto nuestro brazo y nuestra mano deben ser lo único que se mueve y que va guiando el trazo del lápiz sobre el papel. Perfecto, vamos manteniendo esta separación entre las líneas más o menos de manera equilibrada, que no se vea ninguna línea más grande que otra. Creo que lo estamos consiguiendo bastante bien, incluso quizás un poco mejor que en el caso de las líneas en diagonal. Ahí ustedes van a ver si quizás el ejercicio de las líneas diagonales se les hacía más sencillo que este de líneas verticales. Eso obviamente puede ir variando de acuerdo a cómo ustedes estén acostumbrados a dibujar. ¿Sí? Tiene mucho que ver con eso. Así que por acá voy haciéndolo así. Perfecto, y vamos a seguir agregando más líneas. Ahora es muy importante también que en este ejercicio no utilicen en ningún caso una regla o algún elemento que les ayude a trazar una línea de manera más recta. No, por favor no lo hagan, porque la esencia de este ejercicio es que practiquen. La esencia de este ejercicio no es conseguir un resultado increíble. No buscamos que quede bonito, que queden las líneas lo más perfecto posible. No, vuelvo a repetir, se busca que el trazo, que nuestra seguridad sobre el lápiz y sobre su movimiento sea mucho más adaptada al dibujo. Perfecto. Hay que tomar en cuenta que nosotros estamos comenzando este curso de dibujo artístico, por lo tanto, lo más probable es que no tengamos tanto conocimiento respecto a esta técnica del pulso. Habrán obviamente personas que sí tengan más técnica, más destreza, porque posiblemente ya dibujaron anteriormente o son artistas, pintores, y claro, en ese caso sí se les va a hacer mucho más fácil. Pero siempre se recomienda utilizar este ejercicio, prácticamente en cualquier academia de arte. Por lo tanto es algo fundamental que sepamos dominar. Miren cómo rápidamente vamos a llegar al otro extremo y voy a finalizar aquí con una línea. La paso igual arriba de la masking tape, no importa, pero para tener la guía más fácil, y vamos a llegar hacia abajo con cuidado. Excelente, vamos a dar vuelta la misma hoja y vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio pero al revés, desde abajo hacia arriba. ¿Sí? Aquí yo siento que sí se hace un poquito más complicado, por lo menos para mí de manera personal. ¿Sí? Porque es un trazo que quizás no estoy acostumbrado a realizar en ningún caso. Usualmente los trazos que hago son desde arriba hacia abajo. Más que todo por eso. Vamos a completar entonces este papelito y una vez que esté totalmente terminado vamos a seguir con otro ejercicio. Este ejercicio consiste en líneas también,
pero en líneas horizontales, de un extremo al otro. Este ejercicio usualmente es de los más complicados o posiblemente el más difícil de los tres. ¿Sí? Es un ejercicio que, digamos, nuestro pulso queda de alguna manera en evidencia inmediatamente, porque sí, es difícil, es súper complicado. De hecho, aquí vamos por la tercera línea y podemos observar que tampoco está muy perfecto, no está muy exacto, pero no importa. Lo importante es que la línea con la que comenzamos sea, comparativamente a la línea que terminemos, sea muy inferior, de manera que al principio, cuando comenzamos a hacer este ejercicio de líneas, quizás nuestro trazo está un poquito irregular, no está muy bien desarrollado, pero al finalizar el ejercicio ya habremos cogido esa soltura necesaria. Aunque no lo crean, con tan solo practicar unos cuantos minutos ya la mano se empieza de alguna forma a soltar más, ¿sí? La conexión con nuestro cerebro se hace más profunda, se hace más rápida, y de alguna manera estamos casi calentando antes de empezar con el dibujo ya más avanzado. Así que vamos continuando con estas líneas horizontales. Por ahí, perfecto. Vamos agregando ya la parte más inferior. Nos estamos acercando al final. Y aquí al final también vamos a dividir en dos partes para poder agregar una línea más, para que quede obviamente más completo este dibujo. Vamos a hacerlo ahí. Excelente. Vamos a agregar también otra línea aquí arriba para que se vea más completo, como les decía. Excelente, ahora vamos a dar vuelta a la misma hoja y vamos a hacer el mismo procedimiento pero al revés, desde la derecha hacia la izquierda. Y aquí sí que puede costar muchísimo. Aquí se puede complicar bastante el asunto, porque usualmente nuestro cerebro está a veces acostumbrado a trabajar de un lado hacia otro. Lo hacemos con más frecuencia. Y aquí estamos haciendo un proceso casi a la inversa. Así que eventualmente puede hacerse un trabajo más complicado. Pero con tranquilidad vamos desarrollando las líneas y poco a poco vamos dominando nuestro pulso. Ahora lo que vamos a hacer será un ejercicio mixto en donde vamos a trazar esta línea a la mitad y esta línea también a la mitad, tanto en altura como en ancho a nuestro papel. Vamos a trabajar entonces estas líneas diagonales por ahí, que van a pasar de alguna forma a la mitad de cada uno de los cuadrados que hicimos, o rectángulos. Y vamos a trabajar también líneas diagonales en el extremo izquierdo de nuestro papel, en toda la mitad izquierda de esa vertical que trabajamos al principio. Desde esa vertical hacia la izquierda vamos a trabajar líneas en esta dirección, líneas en diagonal, que obviamente podemos borrar si es que no nos gusta la línea. Aunque si se equivoquen no se preocupen, yo lo hice más que todo para que se pueda ver el ejemplo un poquito más estético para todos ustedes. Así que trabajamos estas líneas en esa dirección y desde la otra vertical, o la misma vertical, pero hacia el otro extremo, hacia el lado derecho, vamos a trabajar con líneas, obviamente, digamos, opuestas. Perfecto. Recordando un poquito lo que habíamos hecho al principio de dar vuelta al papel. ¿Sí? Estamos haciendo casi lo mismo, pero sin dar vuelta al papel. Así que vamos trabajando con estas líneas que van formando pirámides. ¿Se dan cuenta? Claro, se van creando esas figuras geométricas. Y así, lo vamos haciendo bien rápido. Perfecto.
Ahí se salió un poquito el papel, por eso que es muy recomendado que el papel esté muy fijo, que digamos el masking tape esté muy fijo al papel y a la madera o al soporte en el que estemos dibujando, para que no se salga nuestro papel. Perfecto, ya trabajamos líneas diagonales desde esta vertical central. Ahora vamos a continuar, ¿ok? Con las mismas líneas en diagonales que estaban en el sector izquierdo, las vamos a ir extendiendo hacia todo el sector derecho. Lo vamos haciendo así, muy rápidamente. No estamos preocupados de que nos quede muy detallado ni demasiado bien hecho, simplemente vamos soltando el lápiz con repeticiones muy rápidas. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero hacia el lado izquierdo. Entonces las diagonales que estaban en el lado derecho las vamos a ir extendiendo hacia la izquierda. Perfecto. Puede parecer un poquito enredado cuando hablo, un poquito complejo de entender, pero si observamos bien la imagen se entiende a qué me refiero. Vamos extendiendo estas líneas. Algunas no nos quedan muy bien al final, pero no se preocupen. Aquí ya es más complejo borrar, porque tendríamos que borrar todas las líneas que hay debajo, ¿sí? Porque aquí ya están algunas líneas encima de otras. Por lo tanto, no es muy recomendable ya borrar en esta etapa. Ahora, a partir de la horizontal que está en el medio, esa que trabajamos al principio del dibujo, desde ahí hacia abajo vamos a trabajar las líneas horizontales. Y desde ahí hacia arriba vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos haciendo horizontales, más o menos todas del mismo tamaño. Vamos agregándolas. Ahí, una más. Perfecto. Ahora también, a partir desde esta vertical, vamos a ir trabajando más verticales, hacia la izquierda como hacia la derecha. Así que vamos así. En el fondo estamos repitiendo todo lo que hicimos antes, pero simplemente en un papel, en una plana. De alguna forma estamos mezclando todas las líneas, tanto líneas diagonales, horizontales como verticales, en un mismo ejercicio. Entonces se empieza a formar esta especie de malla. Esta malla en donde convergen todo tipo de líneas y que incluso podríamos ir agregando muchas líneas más. Una vez que tengamos más o menos entendido cómo es este ejercicio, la idea es que puedan practicarlo muchas veces o por lo menos una vez a la semana. Es un excelente ejercicio para practicar todas las líneas que ya vimos antes. Vamos a terminar aquí en la izquierda. Y finalmente así tenemos nuestro resultado final. Las líneas en diagonal que se ven bastante bien. Hay algunas diferencias, sobre todo las líneas de la zona central quedaron quizás un poquito más anchas. El espacio entre las líneas, bien digo, quedó más ancho. ¿Sí? Quizás en la zona central, pero es parte del aprendizaje, no hay ningún tipo de problema. En general quedaron bien. Aquí también tenemos el ejercicio de las líneas verticales. Y aquí sí encontramos que posiblemente es de las que hicimos las líneas que a mí personalmente me quedaron mejor. Obviamente por el estilo artístico personal de cada uno de nosotros. Tenemos más facilidad, más inclinación hacia algún tipo de ejercicio. Así que no hay ningún problema si es que quizás no les queda bien a ustedes y les queda mejor otro tipo de líneas. No hay nada realmente de malo en ese caso. Aquí trabajé líneas horizontales que también quedaron bastante bien. Y finalizamos con este ejercicio que, claro, tiene ciertos errores importantes que podríamos decir, pero tampoco es algo demasiado excesivo, es simplemente algo totalmente esperable en este tipo de trabajos. Lo importante es que se pueda entender, que se pueda dimensionar qué es lo que representa finalmente este papel, que son líneas para mejorar nuestro pulso. Así que sigamos con la siguiente clase. Muy bien, aquí entonces tenemos el mismo papel. Vamos a hacer un ejercicio bien similar. Utilizaremos entonces técnicas curvas para mejorar nuestro pulso. En el caso de la clase anterior vimos técnicas lineales. Aquí vamos a ver un ejemplo con líneas mucho más suaves. Perfecto.
Así que vamos a ir trabajando de alguna forma el mismo significado de que las líneas se mantengan paralelas entre sí, pero que a la vez sean curvas, ¿ok? Así que vamos agregando estas líneas por acá, vamos llegando hacia otro extremo. Ahora bien, observen un pequeño detalle en este caso. En el ejercicio pasado de las líneas rectas, utilizamos entonces la técnica de tomar el lápiz desde más cerca a la punta, ¿sí? Como que mis dedos están mucho más cerca a la punta del lápiz. Aquí ya me alejo un poquito más del lápiz, lo estoy tomando en la zona media. Esto se debe principalmente a que las curvas son mucho más suaves que una línea recta, de dibujar obviamente. Así que no sirve que mi mano esté muy tensa, que tenga mucha presión el lápiz sobre el papel, sino que todo lo contrario, buscamos que sea un trazo suave, que sea un trazo suelto, que sea un trazo relajado, que vaya fluyendo perfectamente bien con el papel. Así que por eso que ahora la línea sí que se ve un poquito distinta al caso anterior, o bastante distinta de hecho. Otra cosa importante también de notar es que la línea está bien tenue por este mismo detalle, o sea, si tomara el lápiz más adelante se marcaría mucho más oscura la línea, como en el caso anterior. Aquí solamente se va viendo muy sutil, pero a la vez se ve muy confortable, se ve algo bien agradable a la vista. Así que vamos manteniendo la misma separación entre estos espacios, entre las líneas, la misma separación, idealmente se busca eso. A veces nos quedan obviamente algunos espacios más grandes que otros, pero la idea es que se conserven más o menos equilibrados en todo el papel. Ahora vamos a hacer un ejemplo un poquito más difícil que el caso anterior. En el caso anterior teníamos simplemente una curva básica. Ahora vamos a hacer 3 curvas de hecho. Así que hacemos una de referencia, una curva guía, como se le dice, que nos va a servir para todo lo que viene después. Y vamos dibujando toda esta cantidad de curvas paralelas a la principal. Aquí, por ejemplo, claro, quedó un poquito más pequeño ese espacio. Podríamos decir que me equivoqué, pero no vamos a utilizar la goma en este caso. Vamos a seguir dibujándola e intentando de que más adelante no volvamos a cometer ese tipo de errores. Perfecto. Vamos a ir añadiendo esta línea por acá. Excelente. Ahora también es verdad de que es un poquito más lento quizás que el caso anterior. Claro, porque al ser una línea que va cambiando a lo largo del papel, puede que sea un poquito más difícil de trabajar. En el caso de las líneas rectas, nada más que eso, era bien sencillo en ese sentido. Porque era una línea estática que no cambiaba en ninguna parte del dibujo, en ninguna parte del papel, siempre era igual. Aquí es más dinámico el dibujo, ¿se entiende? Es importante también señalar que la idea de este tipo de ejercicios es básicamente ir soltando nuestro pulso, tanto los ejercicios para mejorar el pulso lineales como los ejercicios para soltar el pulso curvos son importantes ambos. Una cosa no quita la otra. No es totalmente recomendable que simplemente hagan este ejercicio y el de las líneas de la clase pasada lo dejen sin hacer, no. Se busca que practiquemos los dos métodos. Vamos por acá, ya prácticamente terminando aquí en el extremo derecho. Perfecto. Voy a repasar aquí, voy a quitar de hecho la masking tape arriba porque me molestaba. Así que voy a dibujar. Y voy a seguir por acá. Las últimas curvas y vamos a terminar
este ejercicio, que como pueden ver estamos aumentando de dificultad. El primero fue bien sencillo, este ya es un poquito más complejo. Pero ahora viene lo verdaderamente más complicado, y es que vamos a intentar hacer una estructura más difícil todavía, ¿sí? Con muchas más curvas y con una posición un tanto extraña, como es este caso. Es decir, podemos ir inventando figuras y sobre ellas ir mejorando nuestro pulso. Así que tenemos esta como molde, como referencia o guía, y a partir de aquí vamos a ir aplicando más líneas paralelas a esta. Por aquí, perfecto. Se dan cuenta de que podemos ir creando figuras absolutamente increíbles, pero lo importante no es tanto la figura en sí, sino que podamos finalmente mejorar nuestro pulso. Este ejercicio ya tiene un aspecto bien distinto a los que vimos anteriormente. Se va a ver casi como una obra, ¿sí? Mucho más completa, no tan simple. Es muy importante también que el lápiz que estén utilizando esté bien afilado para que así no tengan que andar sacándole punta a cada rato. Yo estoy utilizando específicamente un lápiz HB, pero en realidad este ejercicio se puede hacer casi con cualquier lápiz, aunque no recomiendo los lápices H, no, porque los lápices H prácticamente no vamos a poder ver mucho la línea. Recomiendo que sea un lápiz B, o inclusive un lápiz HB como es en este caso, que no es un B puro, sino que es una transición. Eso ya lo vamos a ver más adelante, así que no se preocupen de aquello. Aquí abajo ya estoy prácticamente terminando. Y es muy interesante este tipo de ejercicios porque la figura que trabajamos, de hecho la primera línea que hicimos en esta hoja, si lo hubiésemos replicado de manera perfecta y precisa, se debería ver muy distinto a este dibujo. De manera que casi se va transformando, es como si estas figuras se fuesen moviendo hacia alguno de los lados, porque nosotros finalmente tenemos tendencia a que obviamente no nos quede igual, ¿sí? Hacer el mismo elemento pero con resultados distintos. Que por eso básicamente vemos que es tan distinta a cómo comenzó la línea. Como que va tomando esta forma un poco diferente. En este punto, que ya hemos realizado ejercicios para mejorar el pulso lineales, podemos notar, y de hecho yo se los puedo comentar, que ya se siente distinto el trato con el lápiz, se siente distinto a nuestra mano y la confianza de nosotros mismos sobre nuestras destrezas o habilidades en el dibujo. Se nota que hay una confianza extra. Por eso que les decía que una vez que ya empecemos a mejorar, empecemos a practicar sobre todo, vamos a sentir que estamos mucho más preparados para enfrentarnos a nuevos desafíos. La verdad es que es así. Una veces no cree que es un proceso tan rápido, pero sí, pasa. Así que por eso que los animo muchísimo a que puedan poner en práctica estos ejercicios. Pero no se preocupen que ya vamos a ver algunas actividades para que puedan practicar, obviamente.
Vamos ya finalizando, nos queda muy poquito por acá arriba, en la esquina superior izquierda. Las últimas líneas. Por ahí. Unas más. Perfecto, y aquí tenemos entonces el resultado final del primer ejercicio, en donde solo vimos una figura con una sola forma, que es esta forma curva. Es bastante básica, bastante sencilla, pero muy entretenida de poder hacer y muy fácil también. Muy recomendada para todos. En el caso número 2 ya vimos una figura un poquito más compleja, vimos que tiene principalmente dos curvas centrales y una curva que está en sentido contrario, así que se hace más complicado que el caso anterior. Y finalizamos con el tercer ejercicio, en donde ya vimos una mezcla, ¿cierto? Una mezcla de muchas figuras extrañas, con posiciones diversas, que abarcan en la superficie del papel de una forma también bien interesante, en donde pudimos mejorar todavía más nuestra destreza sobre nuestro pulso. Te invito entonces a seguir con la siguiente clase. Así que vamos dibujando. Muy bien, entonces en esta sección vamos a comenzar a ver las figuras básicas bidimensionales, algo totalmente esencial, lo más sencillo posible que podemos encontrar en el dibujo. Vamos entonces a dividir una hoja a tamaño carta, una hoja como la que hemos utilizado en los ejercicios anteriores. La vamos a dividir en 4 partes y vamos a ir dibujando las figuras básicas en cada una de ellas. En el primer rectángulo vamos a dibujar una pirámide, en el primer rectángulo invertido, ¿cierto? Vamos a dibujar entonces un triángulo. Cuando hablamos de pirámide, obviamente estaríamos hablando de un efecto tridimensional, así que aquí solo es un triángulo. Vamos a dibujar entonces no solo un triángulo, sino que muchos otros, muchos más, y van a ir representando obviamente la repetición de este ejercicio. Mientras más triángulos dibujemos, mejor va a ser para nosotros. No es necesario que dibujemos un triángulo grande y todos grandes, no. Podemos ir variando la inclinación, el tamaño, la forma también. Los triángulos no todos tienen la misma forma, ¿cierto? Obviamente tienen 3 ejes, pero básicamente buscamos la repetición. Perfecto, así como lo estoy haciendo en este caso. Podemos incluso hacer un lado más largo que el otro y así. Lo importante es que sean triángulos. Vamos dibujando y a medida que vayamos practicando, nuestra mano va a ir adquiriendo la soltura necesaria para que después, más adelante, se haga más sencillo poder dibujar figuras similares. En el segundo espacio entonces vamos a dibujar la segunda figura. Y va a ser el círculo. Podemos ver aquí el movimiento de mi mano. No es un círculo perfecto porque hacer el círculo perfectamente bien es bastante complicado. Así que no se compliquen, no es necesario que nos quede increíblemente bien. Hay un fenómeno bien interesante que muchas veces el círculo se hace más fácil si es que es más pequeño. Y aquí de hecho se puede observar que mientras más pequeño el círculo es por un lado más rápido y también se hace un poquito más fácil. Si aumentamos de tamaño también puede costar un poquito más. Así que la idea es que vayamos haciendo varios círculos pequeños, grandes, de tamaño mediano, así. Principalmente la técnica que yo utilizo para hacer el círculo es posicionar el lápiz, observen bien, posicionar el lápiz y después girar de esa manera, como si estuviésemos utilizando una herramienta para hacer círculos.
que nuestra mano sirva como un compás, que es la herramienta que permite dibujar círculos perfectos. Así que vamos haciendo varios círculos, rellenando el papel, este espacio que tenemos destinado para ello, casi como si fuesen burbujas, ¿cierto? Claro, se parecen un poco. Vamos agregando un poquito más. Perfecto, ya tenemos entonces esas dos figuras. Y en el tercer espacio vamos a dibujar la tercera figura, que va a corresponder, adivinen, claro, al cuadrado. Podemos observar inmediatamente que corresponde a un cuadrado, porque prácticamente sus lados son casi iguales. Obviamente, para conseguir un cuadrado perfecto deberíamos medir con una regla, con una herramienta de medición, y que nos indique que los lados son exactamente iguales. Como estamos dibujando a mano alzada, es prácticamente imposible que nos quede igual. Pero la idea es que se entienda que es un cuadrado, así que lo estamos consiguiendo bastante bien. Vamos a dibujar cuadrados más grandes, más pequeños. Aquí es bien interesante el proceso para poder dibujarlos, porque si recordamos las clases pasadas en donde mejoramos el pulso, recordarán ustedes que practicamos especialmente la línea vertical y la horizontal, y aquí utilizamos ambas líneas, es decir, podemos comenzar con una línea vertical, horizontal, vertical y horizontal, como lo estoy haciendo yo. Se dan cuenta, comienzo por el lado izquierdo hacia arriba. ¿Por qué? Bueno, porque me acomoda de esa forma, pero podríamos comenzar por cualquiera de los lados, lo que se le haga un poquito más cómodo a ustedes, ¿sí? No tienen que hacerlo exactamente igual al proceso que estoy haciendo yo. Tiene que ser como ustedes se sienten cómodos e intentar hacerlo de esa manera. Así que vamos dibujando más cuadrados. Unos por acá, por allá. Perfecto. Muy bien, entonces aquí tenemos la cuarta ranura disponible para hacer la cuarta figura y va a corresponder al rectángulo. El rectángulo es en parte muy parecido a un cuadrado, pero mucho más alargado, ¿cierto? Los lados son iguales que un cuadrado, pero el ancho es bastante más achatado, bastante más alargado. Por lo tanto, las horizontales son más extensas que las verticales. Y aquí el procedimiento sería prácticamente el mismo que en las figuras pasadas. Así que hacemos uno de los lados, el ancho y abajo. Perfecto, vamos a ir repitiendo una y otra vez este proceso. Las figuras básicas bidimensionales que estamos viendo aquí pueden ser demasiado simples. Uno quizás va a pensar que es un ejercicio para niños, pero no hay que confundirse. Es algo esencial. Siempre es bueno comenzar con la base, así que no nos vamos a saltar en ningún caso este proceso. Obviamente ustedes incluso podrían agregar más figuras, yo las hice así para que no se viese quizás tan excesivo, pero ustedes pueden agregar todas las figuras que quieran, no existe un límite para eso. Y de hecho, si utilizan un papel más pequeño, claro, posiblemente van a poder agregar menos figuras, pero si utilizan un papel más grande, evidentemente el espacio disponible para hacerlas va a ser también mayor. Unas figuras más y estaríamos prácticamente perfecto. Muy bien, entonces así nos queda este resultado final. Vemos el triángulo, el círculo, cuadrado y rectángulo. Ahora, un dato importante. Normalmente, la primera figura que hicimos, la que está en el eje central de todo el papel, la primera figura tiende a ser la que queda menos bien. Por ejemplo, en el caso del triángulo, como estamos comenzando a dibujar, el último triángulo que dibujemos va a ser mejor que el primero, y lo mismo sucede con el círculo. Aquí en el caso del círculo se puede ver claramente este efecto que se produce. Si vemos que el primer círculo no quedó tan bien, pero después sí se iban viendo bastante mejor.
Esto se repite en casi todas las figuras. Sigamos con la siguiente clase. Muy bien, aquí tenemos un papel nuevo. Vamos a entonces realizar un ejercicio tomando varios puntos que vimos en la clase pasada. Y vamos a comenzar con la misma figura. Sí, la misma figura fue un triángulo. Exacto, el mismo triángulo que dibujamos anteriormente, pero en este caso lo vamos a hacer muy grande. Así que recuerden bien las clases para mejorar el pulso, las líneas diagonales y horizontales. Básicamente eso se utiliza para dibujar el triángulo. ¿Ven? Y ahí tenemos nuestro primer triángulo. ¿En qué consiste este ejercicio? Pues bien, básicamente en dibujar una figura básica bidimensional, en este caso el triángulo, bastante grande, lo más grande posible que permita el papel, y dentro de ella dibujar más triángulos, cuantas veces sea posible. Perfecto, así de simple. Por lo tanto, dibujamos el primer triángulo y ahora estamos dibujando otros más pequeños dentro de este grande. ¿Ven? Vamos más o menos calculando la distancia. Es importante que el ancho del triángulo, o digamos de los espacios que vamos dibujando, se mantenga más o menos estable, ¿sí? Para que se vea un dibujo más coherente. Dibujamos entonces la horizontal y así. Por aquí otra diagonal, otra más por acá y la horizontal. Observen bien que el eje central del triángulo, el de la punta que queda en la zona superior, la idea es que se mantenga más o menos vertical, ¿sí? Hasta el triángulo más pequeño, desde el triángulo más grande hasta el más pequeño. ¿Perfecto? Y vamos a hacer un triángulo más pequeñito aquí, justo en el centro. Perfecto. Aquí tendríamos entonces el primer ejercicio. Vamos a repetirlo. Vamos a continuar entonces con la segunda figura básica bidimensional. Recordarán ustedes que era el círculo. Pues bien, vamos a comenzar. Va a costar bastante dibujar un círculo más o menos perfecto. Lo hacemos por ahí. Como ven, no quedó perfecto ni mucho menos, pero vamos a intentar trabajar con él de todas maneras. Entonces voy a ir dibujando más círculos pequeños dentro de él. Si no les queda bien, no se preocupen, chicos. No es necesario que quede idealmente realista o algo así, no. Olvídense de eso. Aquí lo importante es que mejoremos el pulso, mejoremos la confianza de nosotros mismos sobre el lápiz y finalmente en el papel. Que eso se vea reflejado en el papel, en un dibujo. Y posiblemente en el caso del círculo estaríamos viendo el ejemplo más complicado de todas las figuras básicas, ¿sí? El círculo siempre ha sido un problema para muchas personas. Así que es normal que no nos quede demasiado bien, no se preocupen. Sigamos dibujando más círculos pequeños. Unos círculos más por acá. Perfecto. Excelente. Vamos a hacer otro. Y quizás uno más pequeñito. Exacto. Que el más pequeño es más fácil. Muy bien, vamos entonces a la tercera figura básica bidimensional. Recordarán ustedes que era... Sí, vamos a ver para ver si se acuerdan. Posicionamos nuestra mano firmemente y recordando la clase de cómo mejorar el pulso, las líneas verticales, vamos a hacerlo así. Y las horizontales. Vamos a mantener esa recta. Perfecto. Y ahora hacia abajo. Y claro, estábamos hablando de el cuadrado. El cuadrado correspondería a la tercera figura básica bidimensional. Así que vamos a intentar hacer los cuatro lados exactamente iguales o lo más parecido posible. Muy bien, aquí tendríamos entonces el aspecto del cuadrado y vamos a intentar replicarlo cuantas veces sea necesario dentro de él.
hacia abajo. Perfecto, ahí, y calculamos la horizontal. Excelente. Si nos queda un poquito inclinado porque por ejemplo aquí la zona superior del cuadrado no se ve perfectamente bien, no se preocupen, no importa, vamos a seguir haciéndolo. Cuando hablamos de mejorar el pulso, y de hecho esta clase de las figuras se incluye obviamente en el hecho de mejorar el pulso y finalmente el trazo de nuestra mano sobre el papel, cuando hablamos de esto nos estamos refiriendo principalmente a ejercicios de dimensiones considerables o ejercicios de tamaño medio a grande, nunca ejercicios muy pequeños. En la clase pasada hicimos varios dibujos pequeños para calentar un poquito la mano, pero finalmente este es el ejercicio definitivo. La idea es que podamos hacer este trabajo en papeles de por lo menos tamaño carta, tamaño oficio o A4. Si bien pueden ser realizados en tamaños mucho más pequeños, el beneficio a largo plazo no va a ser básicamente no va a estar garantizado como en el caso de tamaños más grandes como es en esta oportunidad. Así que mi recomendación es que utilicen papeles grandes. Muy bien, entonces finalizamos el ejercicio del cuadrado y ahora vamos a hacer el final. El rectángulo. Hacemos uno de los lados y una larga horizontal. La vertical y nuevamente la horizontal abajo. Excelente. Vamos entonces a comenzar a dibujar más rectángulos más pequeños. La velocidad ideal en la que deberíamos desarrollar este ejercicio es bastante similar a lo que estoy mostrando en este momento en la pantalla. ¿Sí? Ahora, si se demoran quizás el doble o el triple, no se preocupen, no importa. Pero tampoco busquemos la perfección. No, esto tiene que ser algo totalmente natural. Mi mano no está tan forzada. Si bien está tensa para soportar el movimiento lo más estable posible, no estoy quizás, no sé, demasiado preocupado por el ejercicio, sino que es un ejercicio simple, es un ejercicio en donde hay que estar relajado, que todo fluya normal. Si nos queda chueco, si nos queda mal, no importa, se tiene que seguir repitiendo bastantes veces, quizás a la semana sería lo más recomendable. 2 o 3 veces a la semana sería bastante bueno, incluso todos los días sería excelente. Si el ejercicio nos queda bien, pues igual es recomendable que sigan practicando. Sí, es recomendable que de vez en cuando retomen la esencia finalmente del dibujo, las bases y puedan seguir repitiéndolas. Por lo tanto, es un ejercicio recomendado para todos, tanto personas que ya tengan bastante experiencia como iniciantes o principiantes en el dibujo. Ya estamos acercándonos al final. Las últimas horizontales.
Perfecto, y finalmente el resultado final es el que estamos viendo en este caso, el triángulo que nos quedó bastante bien. El círculo que tuvimos algunos problemas, sobre todo al principio, después fuimos un poquito mejorando. El cuadrado que se ve muy bien, bastante mejor que en el caso anterior de las otras dos figuras. Y en el rectángulo que también, si bien tenemos algunos errores, se entiende finalmente el resultado. Sigamos entonces con la siguiente clase. Bienvenidos a la sección número 15, Fenómenos de luz y sombra. Ahora que ya sabemos en qué consiste el volumen, es momento de ver fenómenos interesantes que se forman en los objetos tridimensionales al recibir luz y proyectar sombra. La luz se comporta de manera relativa al afectar cualquier objeto. Por ejemplo, si ponemos un foco de luz cerca de un objeto de color blanco, este último recibirá la luz y se iluminará más el sector expuesto a la incidencia de la luz. Al mismo tiempo, proyectará una sombra en dirección opuesta al foco. Lo curioso es que no solo sucede esto de la sombra proyectada, sino que de hecho esta última forma parte de un gran número de fenómenos que ocurren siempre y que muchas veces pasamos por alto, sin darnos cuenta la gran importancia que tienen en el dibujo artístico. Es por ello que dedicaremos esta sección a los tipos de luz y sombra. Comencemos. Muy bien chicos, entonces aquí vamos a probar y vamos a demostrar cómo interactúan entre sí los diferentes tipos de luz y sombra presentes en cualquier tipo de objeto. En esta oportunidad entonces vamos a acelerar un poquito el dibujo para que no sea tan aburrido y vamos a dibujar una taza de té, o una taza mejor dicho. Es simplemente este elemento presente en muchos hogares hoy en día y que la verdad es que es perfecto para poder ejemplificar esta sección. Entonces estoy haciendo el boceto del dibujo con un lápiz H, estoy dibujando la estructura más simple posible. Obviamente, digamos, el fin y el objetivo de esta clase no es enseñarles a dibujar un boceto, para ello ya existe una sección dedicada exclusivamente a eso. Simplemente quise mostrar igualmente el proceso para que pudiesen ver un poquito cómo voy construyendo la figura que ya vamos a analizar con lujo de detalle. Entonces estoy haciendo el dibujo, ya tengo más o menos el sketch, el boceto, las líneas estructurales más o menos resueltas. Y vamos a empezar a sombrear. Vamos a utilizar entonces un lápiz que podría ser un lápiz B y vamos a empezar a agregar una sombra bastante rápida, muy esquemática también en el dibujo. Vamos a ir sombreando también este sector más por acá, obviamente de una forma muy relajada, no es un dibujo definitivo en este caso todavía, simplemente son las sombras preliminares. Recordemos la técnica de las capas en donde finalmente se va trabajando sobre una sucesión de trazos con lápiz de grafito. Así que en este caso simplemente estamos haciendo la segunda fase del dibujo después del boceto. Siempre es bueno marcar obviamente dónde van a estar ubicadas las diferentes sombras en el dibujo, para que de esta manera también podamos ir viendo de una manera más tangible, más clara, las luces y los brillos que van a estar también en este objeto. Por acá voy haciendo la sombra que va a lanzar el objeto hacia alguna superficie, por ejemplo, en donde podría estar posicionado este elemento, que podría ser, cierto, una mesa, así de simple, es decir, una superficie muy plana. Ahora cuando ya tengo el boceto más o menos ya resuelto, empiezo a utilizar el portamina 0,5 HB, que me va a permitir un trazo bastante bueno, un trazo mucho más definido, mucho más exacto y preciso que con el lápiz B. Cierto es también que la punta del portaminas va a dificultar un poquito las grandes áreas en donde vamos a agregar sombra. Entonces, en esos casos, sí vamos a requerir la utilización de un lápiz de un grado de dureza más bajo, es decir, un lápiz 4B, 5B o 6B. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Así que voy sombreando
sobre todo aquí la oreja de la taza, donde tomamos obviamente la taza con nuestra mano. Vamos agregando una sombra. Ahora, no hay ninguna razón específica de por qué empecé a sombrear ahí. Simplemente una vez que ya empezamos a agregar sombra más digamos, marcada, podemos elegir cualquier lugar que nosotros quizás queramos definir más rápidamente. En este caso, vi la oreja como una zona bien sencilla, bien pequeña también porque es angosta, entonces su superficie para trabajar es algo bien rápido. Distinto al caso que lo que estamos haciendo ahora, que ya es el resto de el tamaño de la taza, en donde obviamente tenemos una superficie mucho más amplia para poder rellenar y requiere también más tiempo para poder finalizarla. Entonces voy sombreando aquí este sector de la taza y observen bien que voy dejando un brillo, voy dejando una zona en donde va a estar muy pero muy iluminada la taza. Ahora lo que estoy realizando es poner un papel, un trozo de papel sobre la superficie, sobre el papel de dibujo que estamos utilizando, y en este papelito voy poniendo mi mano. Esto lo hago simplemente para no manchar con grafito y no desplazar el grafito con mi mano. No en todas las oportunidades de este curso he hecho esto, por eso que se los comento, por si alguien no lo ha notado. Es muy recomendado, sobre todo para cuando tenemos quizás que trabajar, por ejemplo, un área en el sector quizás izquierdo, si es que somos diestros, y ya sombreamos, ya agregamos grafito en el sector derecho. Entonces ahí se hace mucho más complicado, que es lo que yo hice un poco en este caso, ¿sí? Por eso que agregué quizás sombra en la oreja y de ahí me complica un poquito trabajar en el sector derecho, pero si utilizamos este papel como superficie no va a haber ningún tipo de problema. Por eso que siempre idealmente se recomienda, si es que somos diestros, poder sombrear los sectores del lado izquierdo primero y después ir trasladando obviamente la sombra hacia el sector derecho. En caso contrario, si es que somos zurdos, se recomienda poder comenzar a sombrear en el sector derecho. Bueno, poco a poco vamos agregando la sombra. Ahora estamos sombreando y agregando más grafito en el sector izquierdo. ¿Sí? Es como que las sombras se invierten un poquito. Ya vamos a entender cuando analicemos el dibujo todos los detalles de las luces y sombras que están presentes en este objeto. Obviamente cuando hablamos de los fenómenos de luz y sombra, como son en esta sección, estamos hablando de algo que es una constante y una ley para cualquier objeto tridimensional en nuestro, digamos, concepción de lo que es la realidad de nuestro universo. Por lo tanto, es algo absolutamente indispensable poder entender cómo van interactuando los objetos entre sí, cómo van reaccionando, obviamente, a la incidencia de la luz, cómo van interactuando las sombras entre sí, qué sucede si es que tenemos diferentes objetos en un mismo sitio, si quizás utilizamos esos mismos objetos y los ponemos en otro lugar, cómo varían estas luces y sombras. Por eso que es tan importante, porque es algo totalmente universal, es una ley universal de los objetos en 3 dimensiones. Así que, como les había comentado anteriormente, ya estamos utilizando un lápiz de un grado ya mucho más bajo, bien digo, un lápiz que puede ser un 3B, 4B, 5B o 6B. Lo estamos utilizando en esta sección de la sombra, aquí abajo de la taza. Lo estamos utilizando porque obviamente el portaminas no tiene esa característica tan buena, esa característica necesaria para poder conseguir sombras muy pero muy marcadas. Entonces simplemente lo hacemos con un lápiz. Ya estamos utilizando un lápiz obviamente como en todo el curso de la marca Tombow, un lápiz muy pero muy bueno. Así que por eso que es muy recomendado que además del portaminas tengamos a nuestra disposición varios lápices más. Vamos a seguir dándole un poquito más de toques a nuestro dibujo.
para que vaya teniendo una atmósfera un poquito más dramática, más clara, más tangible. Así que bueno, sigamos así. Ahora lo estoy difuminando un poquito con mi dedo para que los tonos también se ablanden un poco más. Y también podemos utilizar nuestro esfumino para que el resultado quede todavía más suave. Entonces con el esfumino vamos ablandando obviamente todas las partes que sea necesario poder conseguir este toque mucho más suave. Vamos corrigiendo también con la goma moldeable, vamos quitando un poquito de grafito en zonas en donde obviamente no deseamos que suceda, quizás que no se vea tan feo, ¿cierto? Vamos corrigiendo. Y bueno, aquí tenemos entonces el resultado final de nuestro dibujo de una taza, utilizando una técnica semi-realista. Entonces, ahora vamos a ver con detalle todos los tipos de sombra y luces presentes en este dibujo. En primer lugar tenemos la luz directa en el sector izquierdo, que es el lugar principalmente donde incide la luz de una manera totalmente tangible, es decir, es el lugar en donde vemos los tonos más altos en un dibujo, muy cercanos al blanco. Vamos a ver entonces ahora otro tipo, digamos, de elemento, ¿cierto? Tenemos el tono medio, o también conocido como medias tintas, que quiere decir que es una zona en donde encontramos un equilibrio, en donde hay tonos altos y tonos bajos, es decir, un tono intermedio, que lo encontramos principalmente en la zona media de esta taza, ni muy oscuro ni muy claro. Más a la derecha tenemos los reflejos, que es, digamos, prácticamente en donde la luz que cae quizás, por ejemplo, en la mesa en donde está ubicada esta taza, es reflejada hacia la taza misma, logrando alguna zona de luz pero muy pequeña en comparación a la luz directa. Vemos también la sombra propia de la taza, que representa la sombra en donde no interviene ningún elemento externo más allá del objeto mismo, por lo tanto, por eso que tiene ese adjetivo de propia. Perfecto. Encontramos más abajo la sombra proyectada, que es la sombra que proyecta o que lanza o despliega el objeto en 3 dimensiones hacia algún contexto o atmósfera en el cual se encuentra ubicado. En este caso suponemos que está en una mesa, por lo tanto se proyecta una sombra bastante tangible, justo en la zona inferior de la taza. Estos son los tipos de luces y sombras más importantes que encontramos en cualquier objeto tridimensional. Sigamos con la siguiente clase. Bienvenidos a la sección número 16, Simetría. En esta sección vamos a practicar varios ejercicios para tener una buena visión de la simetría. Pero, ¿qué es la simetría? La simetría es la igualdad de un dibujo cuando lo divides a la mitad. Cada parte tiene que ser lo más parecida posible a la otra, si lo que queremos es tener un dibujo simétrico. Esto suele aplicar a dibujos totalmente frontales, como retratos o cuerpos humanos totalmente estáticos. Por lo tanto, es un área bien específica del dibujo. Pero no está de más poder aprender bien a trabajarla. Para lograr una simetría óptima, es fundamental el saber observar detenidamente todos los detalles. Tener un ojo crítico. Esto se practica con ejercicios y dibujos rápidos. Comencemos con la sección. Muy bien, entonces en esta clase vamos a ver diferentes ejercicios para poder mejorar básicamente la simetría, o nuestra habilidad para poder desarrollar la simetría de una manera eficiente.
Para ello entonces vamos a utilizar una técnica curva. En primer lugar trazamos una vertical lo más derecha posible y a partir de ahí en uno de los lados vamos a dibujar una figura. Casi siempre vamos a comenzar con el lado izquierdo. Dibujamos cualquier figura, la que salga de nuestra imaginación, utilizando solo formas curvas, no líneas rectas. Y vamos a intentar al otro lado, al otro extremo, hacer exactamente la misma figura pero opuesta, es decir, con el efecto espejo, de manera que se va a ver totalmente reflejada en ambos lados. Lo ideal y la base de este ejercicio, en primer lugar, es obviamente volver a repasar la línea vertical, aquella que vimos en las primeras clases, ¿cierto?, del curso, y al mismo tiempo poder controlar básicamente el trazo o la conexión de nuestra mano con nuestro cerebro. Por lo tanto, vamos a hacer, por ejemplo, diferentes figuras. Cada vez podemos hacerlas un poquito más difíciles. Por ejemplo, aquí ya está algo más compleja que la anterior. Y nuestro cerebro va a hacer un gran esfuerzo para poder sincronizar el movimiento de nuestra mano y que nos quede lo más parecido posible a la parte que ya hemos dibujado. Así que vamos así, perfecto. Y aquí llegaríamos al otro extremo. Por ahí, excelente. Básicamente vamos a dibujar 5 figuras, ya llevamos 2. Vamos a hacer una tercera figura y siempre partimos con la línea vertical. Ahora, un punto importante que no les he mencionado es que vamos a dibujar obviamente uno de los lados del papel, pero nunca hay que sacar el lápiz del papel cuando trabajamos uno de los lados, ¿cierto? Cuando vamos a trabajar ahora, por ejemplo, el otro lado, obviamente separé el lápiz del papel y me posicioné en la zona superior para poder hacer la figura. Pero durante el dibujo, en este lado y en el otro, nunca nos detenemos en el trazo y nunca levantamos tampoco el lápiz, de manera que todo fluya perfectamente. En caso de que nos equivoquemos y no nos quede bien, simplemente hay que volver al principio o idealmente inmediatamente seguir el dibujo. Si nos equivocamos, no recomiendo levantar el lápiz ni borrar. Les recomiendo que lo dibujen igualmente, porque esto es algo con práctica, esto es algo progresivo, de menos a más. Entonces, a medida que vayamos practicando nos va a ir quedando mucho mejor. Aquí estamos haciendo otra figura con 3 parecidos a círculos, ¿cierto? Con 3 formas un tanto elípticas. Perfecto. Vamos a hacer entonces otra. Por aquí trazamos siempre la línea vertical con mucha seguridad. La trazamos hacia abajo. Y por aquí entonces dibujaríamos la figura. Pueden inventar el diseño que ustedes quieran. Yo simplemente lo voy haciendo de manera instantánea, casi intuitiva. Ni siquiera pienso la forma que voy a dibujar, simplemente dibujo. La idea de este ejercicio es que sea rápido, que sea espontáneo, que no sea algo premeditado. Bien, en ese sentido pueden hacer lo que ustedes quieran. Así que tienen que sentirse con toda esa libertad. Por aquí esa curva y llegaríamos al final. Perfecto. Muy bien, entonces ya hemos practicado la simetría con líneas curvas, ¿cierto? ¿Qué tal si lo probamos con líneas rectas? Muy bien, entonces vamos a llevar a cabo una serie de ejercicios lineales para mejorar nuestra técnica al dibujar la simetría. Entonces el ejercicio es en esencia lo mismo, pero en este caso vamos a utilizar líneas rectas, nada más que eso. Al mismo tiempo podemos crear la figura que nosotros queramos. Aquí por ejemplo dibujé una figura con bastantes líneas, especialmente con varios triángulos, ¿cierto? Aquí por ejemplo no me quedó tan bien, es decir, el lado izquierdo me quedó más ancho que el lado derecho, pero a pesar de eso no borro, sino que sigo haciendo el dibujo. De manera que no podemos pretender dominar perfectamente bien la simetría si es que no nos equivocamos. Por eso que hemos hecho varios ejercicios. Y la recomendación siempre sería que pudiesen practicar
Esto por lo menos una vez a la semana. Es un excelente ejercicio y podemos hacer figuras increíblemente complejas. Todo es bastante lento, pero digamos todo el avance, porque el dibujo en sí es bien rápido. Aquí hacemos otra figura. Perfecto. Aquí la cerramos. Lanzamos el triángulo para acá. Lo volvemos a cerrar. Y así. Poco a poco vamos haciendo el ejercicio. Notarán un detalle bien interesante, que es si comparamos por ejemplo las líneas rectas con las líneas curvas. Obviamente en el caso de las líneas curvas el ejercicio era mucho más rápido. Aquí es más lento. Obviamente porque es más complejo, es más difícil. Así que en caso de que tengan muchas dificultades, yo les recomiendo que puedan practicar mucho con las líneas curvas. Y una vez que estén preparados o preparadas y que se sientan con mucha más confianza, ahí procedan a hacer ejercicios lineales. Vamos haciendo esta figura, por ejemplo. Aquí hice un movimiento interesante porque este triángulo quedó apuntando más hacia arriba, eso no lo había hecho antes. Y obviamente nos va a provocar una dificultad extra al dibujo, pero de eso se trata, de poder ir haciendo ejercicios cada vez más complejos y de uno mismo ir poniéndose retos. Como les comentaba, también es un ejercicio totalmente original, de manera que esta figura es única, simplemente salió de la mente en un momento dado. Y en ese sentido es muy bueno y es muy enriquecedor este ejercicio porque a la vez ayuda a la creatividad de nosotros como dibujantes. Aquí por ejemplo me equivoqué y separé un poco el lápiz del papel. No debería haberlo hecho, pero igualmente seguí haciendo el dibujo. Lo importante es que no borremos, ¿sí? Si nosotros borramos, no tiene mucho sentido. Significaría que queremos esconder algo cuando la verdad es que no hay que esconder nada. O sea, es un ejercicio que al principio puede ser un poquito difícil y de hecho les recomiendo que nunca borren y que siempre guarden sus trabajos porque van a ir viendo cómo es el avance progresivo. De hecho, una recomendación bastante útil es que le pongan la fecha al trabajo. Atrás de la hoja o en una esquina, anoten la fecha y van a ir viendo su progresión como dibujantes. Y es tremendamente notable. Es algo que es súper interesante porque uno al ver cambios se motiva y sigue practicando. Si no ves cambios, te desmotivas. Eso siempre ha sido así. Por eso es que no borren sus trabajos. Siempre guárdenlos. Aquí hicimos una figura bien interesante de varios triángulos cada vez más pequeños. Vamos entonces a inventar la última figura. Lanzamos la vertical y la vamos a empezar a diseñar. También no les he comentado, pero he estado utilizando un lápiz B para todo el ejercicio. No es necesario que utilicemos un lápiz 4B, 5B o 6B. En caso de que tengan esos lápices, bueno, pueden hacerlo. En realidad tampoco es que haya una prohibición. Lo que sí, un lápiz H aquí no lo recomendaría mucho porque no se va a ver tanto el trazo y a mí me interesa que se note el trazo, que se vean las líneas, que se vea nuestro pulso y un lápiz H va a dificultar esa tarea, así que les recomiendo que sea un lápiz B hacia adelante. Pero también que la punta esté bien afilada, ¿sí? Para que salga una línea más fina, más limpia. Vamos por acá con el último triángulo y terminamos. Te invito entonces a seguir con el curso. Ahora que has terminado de ver nuestra clase gratuita, queremos ofrecerte algo especial para llevar tus habilidades al siguiente nivel. Por tiempo limitado, te ofrecemos nuestro curso completo de dibujo con un 50% de descuento. Con tu compra, obtendrás acceso de por vida a nuestro curso, con la capacidad de repetir las lecciones tantas veces como desees. Además, te regalamos 4 módulos adicionales para enriquecer tu aprendizaje.
No pierdas esta oportunidad única para mejorar tus habilidades artísticas. Escríbenos al link que encuentras en la descripción para asegurar tu lugar y desbloquear tu potencial creativo. Únete a nuestra comunidad de artistas y comienza tu viaje hacia la maestría artística hoy mismo.